Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Si hay una persona de la Trinidad que ha sido a lo largo de la historia un poco relegada, es el Espíritu Santo. Y quizás por esa razón es que hemos visto una iglesia que por siglos ha carecido de la demostración del poder de Dios en diferentes maneras. Pero damos gracias a Dios porque el Señor en su tiempo nos ha bendecido con este recordatorio de que el Espíritu Santo no solamente viene a la vida del cristiano para sellarnos, para habitar en nosotros y ahí como que acomodarse, ahí acurrucarse en nuestros corazones y ahí como quedar dormidito. No, para nada. El Espíritu Santo viene a la vida del ser humano de forma activa, de forma transformadora, de una manera en que el ser humano comience a vivir su fe de una manera viva. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que por supuesto no nos va a obligar a nada, pero sí nos va a recordar de que si creemos en Cristo, si hemos sido salvados, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hay recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, hay regalos que el Espíritu Santo quiere poner en nuestras vidas para que nosotros seamos empoderados y demostremos no solo el amor y la gracia de Dios, sino también su poder. Amén. Así que en esta hora, pues vamos a darle continuación a esta serie que comenzamos la semana pasada y que se titula Equipados por el Espíritu Santo para testificar. Porque el Espíritu Santo no nos equipa para que nosotros seamos famosos ni nada por el estilo, sino para que demos testimonio activo de quién es Cristo y también edifiquemos la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de cómo, de toda la historia de un pueblo que después de haber conocido a Cristo, Jesús, al ascenderles, y ustedes van a ser empoderados cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Esperen lo que va a venir aquí mismo en Jerusalén dentro de pocos días. Luego vino el Pentecostés, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de eso. El Pentecostés fue el día que Dios escogió, esta fiesta que se celebra en el judaísmo. Y escogió Dios porque venían de varios lugares del mundo para adorar a Dios aquí en Jerusalén. Y derramó su espíritu dándole la habilidad a los seguidores de Cristo, que eran como 120, y que ellos fueron y compartieron el evangelio a todas esas personas que habían allí en Jerusalén en diferentes idiomas que ellos nunca habían estudiado, porque ese es el poder de Dios que fue manifestado en ese momento en la vida de ellos. Y a causa de ese milagro, de ese poder de Dios enviado a través de aquellos discípulos, pues alrededor de 3,000 personas vinieron a Cristo y muchos fueron bautizados y formaron parte de la iglesia allí en Jerusalén. Bueno, la historia bíblica nos habla que a partir de ese momento pues se manifestó de una manera novedosa, fresca y poderosa la presencia de Dios a través de los discípulos y los seguidores de Cristo. Y nos encontramos personas que comenzaron a no solamente hablar en otros idiomas, sino personas que también comenzaron a profetizar y hablar de revelaciones de Dios para el futuro. Comenzaron a haber personas que fueron extravagantemente generosas, fueron personas que ofrecieron sus hogares, gente que comenzó a evangelizar, el Espíritu Santo comenzó a moverse de manera poderosa, gente sanaban con solo la sombra de Pedro, rociar, tocar sus vidas, con solo esa sombra pasar por donde ellos estaban, gente eran sanada. El poder de Dios se manifestó de manera hermosa. ¿Y sabe qué? Dios no ha perdido poder. El Espíritu Santo no es como una batería que se va descargando poco a poco y ya al final como que apenas enciende. No, el Espíritu Santo está cargado constantemente al 100% y nunca se descarga. Así que hoy vamos a estar viendo lo que dice Pablo a la iglesia de los Corintios para de alguna manera darle a entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. Y Pablo le dice allí en 1 Corintios 12, los versículos del 4 al 6, ahora bien, hermano, mire, dice, hay
diversidad de dones. Y la palabra para dones aquí es carisma, que significa un regalo espiritual. Y dice Pablo, miren, lo que ustedes ven alrededor es toda una diversidad, diferentes dones que el Espíritu Santo le va dando a cada persona según el Espíritu Santo entienda, según la necesidad del momento. El Espíritu Santo habilita a personas con determinados dones, regalos espirituales que le permite a esas personas hacer, vivir, conocer cosas que solamente por la intervención divina pudieran suceder. Y dice Pablo además, pero también hay diversidad de ministerios. Y esta palabra ministerio viene de diáconos, que significa servicio o ministerio. Estamos hablando ahora de una vocación a la que el Espíritu Santo llama a muchas personas para que se dediquen a un ministerio determinado. Y puede ser lo mismo un pastor, que un evangelista, que un profeta en algunos casos, pero un maestro y cosas por el estilo. Y dice Pablo además, pero también hay diversidad de actividades, y esta palabra en griego es energema, algo así, y que significa efecto o acción eficaz. Esto significa que Dios también, a través del Espíritu Santo, estará usándonos de manera eficaz, y esto va de la mano con la transformación de nuestras vidas y con determinadas posibilidades y recursos que el Señor va a poner en nuestras manos para compartir. Son tres áreas completamente distintas, pero que se conectan unas con otras. Así que yo pienso que lo mejor es ir por cada una de ellas para nosotros poder, de alguna manera, pues, al menos tener una idea de lo que son todos esos dones, ministerios y actividades que el Espíritu Santo, que Dios pone en nuestras vidas y que nos quiere usar para que seamos mejores testigos de su gracia, mejores testimonios, personas que puedan compartir. Así que hoy vamos a enfocarnos en la diversidad de dones que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y cuando hablamos de los dones, de esta carisma, de estos regalos espirituales, estamos hablando de cosas que el Espíritu Santo nos permite conocer, saber o experimentar en nuestras vidas para que a través de nosotros canalicemos el poder de Dios y bendigamos a otras personas, especialmente a la iglesia. Dicen los versículos 7 y 8 de 1 Corintios 12. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. En otras palabras, quiero que sepan que sí, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, nos sella y viene a habitar en nosotros, pero la obra espiritual y poderosa, lo milagroso que Dios haga en nuestras vidas y a través de nosotros, no es ni para nuestra fama, ni para nuestro nombre, ni para nuestro crédito. Es para la gloria de Dios y es para el beneficio de la iglesia. Así que no debemos estar para nada enalteciendo personas que sean líderes o ministros poderosos o que tengan dones populares. Para nada debemos enaltecerlos. ¿Por qué? Porque ellos son meros siervos, o somos, pudiera decir, meros siervos de cada uno de ustedes. Somos siervos. Lo que Dios nos da es para servir, para bendecir de manera mutua. Así que yo como pastor les ministro pastoralmente, y ustedes con los dones que Dios ponga en sus vidas también deben ministrar a los demás y que se revierta hacia mí, porque luego Pablo habla de la iglesia como un cuerpo que tiene diversos miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero todo el cuerpo, tanto los dedos como las uñas, como las rodillas, como los ojos, todo va en beneficio de todo el cuerpo. Porque cuando la barriga tiene hambre, la boca se abre y la mano agarra la cuchara y lleva comida. Pero esa comida alimenta todo el cuerpo. Al final somos como un gran equipo que Dios quiere usar para el beneficio, para el provecho mutuo y para dar testimonio del reino de Dios. ¿Puedes escuchar un amén? ¿Están aquí? ¿Están despiertos? Vamos adelante entonces, en el nombre de Jesús. Dice que el primer don que menciona Pablo allí en el versículo 8 dice que es la palabra de sabiduría. Y hoy nos vamos a enfocar solamente en dos porque no tenemos
mucho tiempo para más, pero no se pierda ninguno de estos domingos. Palabra de sabiduría. Esto es un don del Espíritu Santo. Es diferente a la sabiduría que puede adquirir una persona por ya tener vejez, muchos años de vida, por haber tenido muchas experiencias. No estamos hablando de la sabiduría humana. Estamos hablando de la habilidad de comprender cómo aplicar las verdades y principios bíblicos a la vida diaria. Estamos hablando de que es algo que el Espíritu Santo nos da, nos permite experimentar, saber y conocer para que podamos servir al Señor y podamos aplicar las verdades y los principios bíblicos que tú y yo tenemos, que al final es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este don? La palabra de sabiduría, que tengamos un consejo sabio, que no esté nutrido solamente por la experiencia, sino por cosas que el Espíritu Santo en su conocimiento completo, porque el Espíritu Santo es omnisciente, nos permite conocer y saber para que podamos dar un consejo completamente sano y sabio. ¿Qué podemos hacer con la palabra de sabiduría? Entre otras cosas, porque no pretendo para nada ser absoluto, pero podemos hacer un buen análisis de los conflictos. Dios nos da sabiduría para ayudar a otras personas a lidiar en sus conflictos. ¿Con cuántos conflictos no nos encontramos todos los días? ¿Verdad? ¿Con cuánta gente que quiere o busca conflicto con nosotros, o que hay conflicto entre ellos y que sabemos que Dios nos puede dar una palabra, un consejo para que se arregle el asunto, para que sea justo lo que se decida, para que quien tenga la razón pueda realmente recibir su reconocimiento y que la otra persona tenga la oportunidad de arrepentirse y de darse cuenta que está equivocado? Necesitamos en el pueblo de Dios esa palabra de sabiduría que nos permita a nosotros tener la capacidad de hacer un buen análisis en cualquier conflicto, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, porque somos personas, porque no tenemos todos la misma idea de todas las cosas ni la misma experiencia, y tenemos que estar preparados. Bueno, Pablo allí en 1 Corintios 6:5 habla acerca de una cosa de la cual él se sentía triste, porque había conflictos en la iglesia, como lo hay en todas las iglesias, había conflictos y no había nadie que tuviera una palabra de sabiduría de parte del Espíritu Santo que pudiera ayudar a esa gente que no estaban entendiéndose para que pudieran entrar en un razonamiento y se pudiera hacer un juicio apropiado. Dice, para avergonzarlos lo digo. Pablo estaba quizás un poco enojadito y dice, esto no se lo digo como un consejito así, como que para tómalo, déjalo. No. Le digo para que se avergüencen como iglesia. ¿Cómo es posible? Dice, pues ¿qué? Dice, no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay una sola persona entre ustedes que tenga ese don de sabiduría. No hay nadie que esté pidiéndoselo a Dios, que esté deseando de parte de Dios esa sabiduría que le permita juzgar con sano juicio y poder darle a entender a las personas si están equivocadas o si tienen la razón o si hay algo que se puede hacer para resolver el problema. Nadie. Y dice Pablo, wow, esto es vergonzoso, porque el Espíritu Santo está en todos nosotros. Los dones del Espíritu Santo están ahí disponibles y probablemente el Espíritu Santo estaba diciéndole a Adrián, dale, recibe este don, y Adrián así como que no pasaba nada, no sentía el deseo de ser de ayuda en esa situación. Hay que tener en la iglesia hombres y mujeres de Dios. Tenemos que desear, si somos esposos, si somos padres, si tenemos amistades y familia, tenemos que desear esa sabiduría de parte de Dios. El Espíritu Santo es quien la va a dar de acuerdo a como Él quiera, pero tú y
y yo al menos podemos decirle, Espíritu Santo, mira el conflicto que hay, o mira la situación que hay, yo quiero ser de ayuda, ¿cómo puedo yo servirte? ¿Cómo yo puedo ser un buen árbitro en esta situación? Me duele que haya división en la iglesia, que haya tristeza. Señor, dame esa palabra de sabiduría que pueda ayudar en este momento. Sería genial, sería tremendo si nosotros pudiéramos disponernos a recibir eso. También nos encontramos en la palabra de Dios que la sabiduría de Dios nos ayuda a responder preguntas difíciles. Eso es algo que también es de gente sabia. No solamente de gente que conoce, que tiene inteligencia, sino gente sabia. Dios da respuestas sanas y seguras. Hay una historia también. Jesús está rodeado de escribas y fariseos, gente que le quiere tender una trampa y le hacen una preguntita complicada. Se le deben pagar los taxes al César. Estamos hablando de Roma, que tenía conquistada Israel y que de alguna manera pues también los estaba oprimiendo, porque eran un país que tenía conquistado a la nación de Israel. Y le preguntan a Jesús con la trampa de que si dice que sí, se debe pagar taxes a Roma, pues se iba a poner en conflicto con los judíos, porque los judíos en primero no querían pagar taxes, en segunda los judíos sentían que los romanos, y era la verdad, eran unos opresores que habían venido a tomar ventaja de ellos. Pero si él decía que sí, que se le debía pagar, pues se iba a buscar problemas con los judíos. Pero si decía que no, se iba a buscar problemas con la autoridad, con los romanos, que entonces lo podían meter preso, que lo podían sentenciar a cualquier sentencia que los romanos decidieran, porque ellos tenían libertad en eso. Y dice que cuando Jesús escuchó esta pregunta, ¿se debe pagar taxes al César? Dice, entonces Jesús les respondió a ellos, dice, por tanto, él preguntó, ¿cuál es la inscripción, cuál es la imagen que está en la moneda? Y le dieron una moneda y dice, ¿cuál es la imagen aquí? Dice el César. Entonces Jesús le dijo esto, por tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto fue una manera sabia, porque al final respondió la pregunta, no se metió en problemas con la autoridad, ni tampoco le dio el gusto a los que estaban preguntando, ni tampoco se metió en problemas con los judíos. Al final nos dice Jesús y nos enseña con esto que nosotros debemos ser lo suficientemente sabios como para saber cuándo tenemos que hacer las cosas por ley, cuándo tenemos que hacer las cosas que nos tocan como ciudadanos y cuándo también hay demandas de parte de Dios que debemos responder a ellas. Por ejemplo, nosotros aquí debemos pagar los taxes, debemos pagar una multa si nos la pusieron, porque probablemente nos la buscamos. Y si es injusta, pues también hay maneras de resolver eso. Pero las cosas legales hay que cuidarlas y observarlas. Pero también, dice Jesús, pero tienen que también recordar que quien les dio vida, quien les dio recursos, quien les da salud, quien les permite estar en la calle, tener trabajo y todas esas cosas, al final es Dios. Así que asegúrense de no darle todo al gobierno, a la familia, al trabajo. No te dediques completamente a un solo lado. Recuerda que Dios también tiene expectativas para ti y que toda tu vida le pertenece a Él. Porque eso es lo que nosotros decidimos cuando venimos a Cristo. Jesús dijo, quien quiera seguirme, venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz y negarse a sí mismo. Es decir, agarrar todos los problemas y las historias y las situaciones que tengamos y para colmo, poner a Dios primero y negarnos a nosotros mismos cuando tengamos y querramos hacer otra cosa diferente a lo que Dios espera. Entonces, Jesús nos está diciendo también, asegúrate de que Dios tiene la prioridad en tu vida. Asegúrate que tu servicio a Dios, que tu vida con Dios, que tu comunicación con Dios está en porcentaje sano. Y entonces, esto es lo que nos da también la sabiduría, la capacidad de responder a preguntas difíciles. ¿Y quién no se ha enfrentado con preguntas difíciles? El jueves, en el culto de oración de los americanos, alguien me preguntó, y pastor, ¿por qué Dios permite que ocurra una inundación?
situación de ese tipo y que mueran tantos niños y niñas y tanta gente sea afectada? Es una pregunta difícil. Yo no lo sé todo. No tuve necesariamente, no tuve una respuesta en ese momento. Y aunque le expliqué acerca de la gracia de Dios, de cómo funcionan muchas cosas en lo que es la atmósfera y la ciencia geográfica y todas esas cosas, al final tuve que decirle, realmente no sé por qué Dios lo permitió en esta ocasión específica. Pero Jesús dijo, al menos algo no lo puede decir, pero Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Y la muerte es lo único que está completamente 100% garantizado para otras personas. ¿Cuándo nos va a llegar? Si somos niños o somos ancianos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús también sufrió la muerte y que por su muerte nosotros tenemos vida. Y aunque perdamos la vida aquí, si estamos caminando con Cristo, vamos a tener vida eterna. Y qué bendición que aún cuando no tengo la respuesta exacta para una pregunta específica, al menos uno puede argumentar y dar una especie de consuelo y esperanza a las personas. Pero qué triste es que nos preguntan cualquier cosa de la Biblia, o de la vida, o de la fe, o de las relaciones de familia, o de las finanzas, de cualquier cosa, y siempre tengamos que estar respondiendo, ay no sé, ay no sé, ay no sé. Yo no me conformo con ser una iglesia, o no me conformo con ser un cristiano que siempre tenga que estar respondiendo no sé. Yo le quiero pedir a Dios sabiduría para poder responder a preguntas difíciles, porque yo estoy seguro que hay una palabra de parte de Dios que puede responder a esa inquietud del corazón. Pero que siempre haya compasión en nuestras vidas. Prepararse para las crisis, la palabra de sabiduría, la sabiduría que viene de parte de Dios también nos prepara para las crisis. Y esto va también de la mano con cuando nos pueda faltar un trabajo, cuando perdamos a un familiar querido, cuando no sé, se pierda una casa, cuando nos cierren la renta, cuando venga una situación de crisis que no esperamos. También Dios nos puede dar una palabra de sabiduría de cómo salir de esa crisis, cómo enfrentar esa crisis y salir de ella con sabiduría. Y Dios te dice, con esta palabra de sabiduría, que es este don de Dios, también nos dice de cómo evitar una crisis que es inminente, cómo evitar ser sumergido en ella y destruido por esa crisis. Y está la historia de José. En la historia de José nos encontramos que José tenía el don de interpretar sueños. Es otra cosa, pero es el don de interpretar sueños que está asociado con el próximo, la próxima palabra de conocimiento. Pero aquí José le interpreta un sueño al faraón. El faraón, que era el rey de Egipto en aquel tiempo, tuvo un sueño: 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, y 7 años después de vacas flacas, y también de unas espigas de maíz, y como las vacas flacas se comían las gordas, y todo un sueño que dice el faraón, bueno, esto me parece que es algo importante, pero no sé qué significa. Y José recibe entonces, le preguntan a José, José le da la explicación de que van a ser 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, 7 años en que no iba a haber nada de comer. Y entonces, después que José le explica el sueño y lo que significaba de parte de Dios, dice Génesis 41, el versículo 34 y del 39 al 40, dice que José le dijo no solamente la interpretación del sueño, sino que siguió hablando con él y le dijo al faraón, haga esto, faraón, y le comienza a explicar, miren, estos 7 años de abundancia, tú debes apartar una parte significativa de todos los granos, de todas las cosechas. ¿Por qué? Porque debes acumular lo suficiente para que tengas durante 7 años. Le da una explicación y luego hace toda una estrategia que
el faraón tuvo que responder en el versículo 39 y le dice que el faraón le dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú estarás a cargo. Y lo puso a cargo de su casa, de la economía de la casa del faraón y de la economía del país. ¿Por qué? Porque se encontró que él tenía no solamente la conexión directa con Dios para conocer y poder descifrar sueños, sino que tenía también y había recibido de parte de Dios la sabiduría de saber cómo iba a enfrentar la crisis que sabía que era inminente. Tú y yo no sabemos qué pueda pasar mañana. Lo mismo puede ser algo tan sencillo como que se rompa un tubo del agua o que se ponche una rueda del automóvil, como puede ser una cosa mucho más catastrófica. Y Jesús lo dijo: en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen, ya yo he vencido al mundo. Yo tengo la solución, yo tengo la palabra, yo tengo lo que tú necesitas para recibir ánimo y para saber cómo enfrentar esas situaciones. Las situaciones difíciles van a venir, las crisis van a llegar en algún momento. Dios permita que estemos abiertos a recibir una palabra de sabiduría, ese don del Espíritu Santo que nos permita también a nosotros saber cómo navegar las crisis y salir de ellas en victoria. Amén. Amén. Entonces dice Santiago: mire, si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y les será dada. Entonces, el don de la palabra de sabiduría, este don del Espíritu Santo, es algo que necesitamos en muchas ocasiones de nuestra vida. Por supuesto que queremos ser sabios, y dice la palabra de Dios también en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría y es el temor a Dios y el conocimiento también. Y esto precisamente nos conecta con el próximo don, que es precisamente el don de la palabra de conocimiento. Y dice que la palabra de conocimiento es el conocimiento de cosas que solo podríamos saber si Dios las revela sobre algo para usarnos. Es decir, hay ocasiones en que Dios va a querer que tú y yo sepamos determinadas cosas que no vamos a escuchar de nadie, que nadie nos va a poder decir, que pueden ser incluso secretos o que nadie las sabe todavía, pero Dios va a querer que tú y yo las sepamos con anticipación para que podamos entonces actuar. Y esta es la palabra de conocimiento, es una revelación de parte de Dios a nosotros para que podamos servir al Señor y servirnos unos a otros. Y puede venir a nuestras vidas por medio de un sueño, es decir, esta palabra de conocimiento, esta información de parte de Dios, puede venir a través de un sueño, una visión, una intuición o convicción, una voz que nos hable, etc. Y usualmente es un complemento de otros dones o ministerios como el evangelismo, la sanidad, la palabra de sabiduría para la consejería, las profecías, etc. Al final es una revelación, es un conocimiento, una información que Dios nos va a dar. Ahora, ¿dónde encontramos circunstancias como estas y para qué nos puede servir? Bueno, cuando Dios nos dice algo, puede ser para que conozcamos las circunstancias de algunas personas con las cuales estamos interactuando. Puede ser personas que quieran tomar ventaja de nosotros y que Dios nos prevenga con anticipación y nos diga: no hagas este negocio, no compres tal cosa porque eso es falso, es robado, cualquier cosa. Hay muchas maneras en que este don puede ser muy útil en nuestras vidas. Bueno, pues hay una historia en que Jesús pasó por Samaria, paró en un pozo donde vino una mujer samaritana. Y esta mujer y él comenzaron a conversar. Él le pide agua, ella está como comportándose medio rara, medio como que no quiere darle agua a Jesús. Y siguen la conversación y ella como que entiende que está hablando con una persona que tiene alguna instrucción espiritual, que Jesús tiene información que puede ser valiosa. Y Jesús le dice: ve y trae a tu esposo. Así de la nada saca ese sable. Jesús le dice: ve y ven con tu esposo. Y esto es lo que ella le responde:
No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, le dijo Jesús. Es cierto que has tenido 5 y que el que ahora tienes no es tuyo. Es decir, que estás con el esposo de alguien más, que no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ahora, Jesús no conocía a esta mujer. Jesús iba pasando por esa ciudad y se la encontró. Pero Dios le reveló esa información a Jesús. ¿Para qué? Para que él pudiera demostrarle a ella que estaba hablando con alguien que tenía el respaldo de Dios y que sabía cosas que quizás para ella eran secretos, que quizás nadie más lo sabía porque sus adulterios habían estado en secreto y que no esperaba para nada que viniera este hombre y le dijera: sí, tú has estado casada 5 veces, pero con el que tú estás ahora no es tu esposo. Entonces la confrontó y en ese momento eso sirvió para que ella le prestara mayor atención y esa mujer se convirtió más adelante en la primera evangelista en la ciudad de Samaria y fue y le habló a todo el mundo acerca de Jesús. Entonces Jesús o Dios a través del Espíritu Santo nos puede revelar y dar a conocer circunstancias de la vida de otras personas para que podamos servirles mejor, para que podamos presentarles el Evangelio, para que podamos ayudarles. Hay otra historia también que nos habla acerca de la interpretación de sueños y visiones parecida a la historia de José, que les acabo de mencionar. Y en esta ocasión es Daniel. Daniel era un jovencito a quien Dios le había dado también la capacidad, o le dio la capacidad de interpretar un sueño. Ahora, la historia es mucho más difícil, porque sucede que el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia en aquel tiempo donde Daniel estaba sirviendo al rey, y el rey tuvo un sueño. El problema es que el rey no se acordaba de cuál había sido el sueño que soñó. Solamente recordaba que había soñado que era algo muy importante y que necesitaba saber qué es lo que había soñado. Así que hizo lo que cualquier rey en su época hubiese hecho. Mandó a llamar a todos los brujos, a todos los astrólogos, a todas las personas espirituales que tenía a su servicio, incluyendo a Daniel, quien era también uno de sus consejeros. Y le dijo: quiero que me digan qué fue lo que yo soñé anoche y lo que significa. Ahora, si tú me dices el sueño, yo probablemente no tengo ni idea de lo que significa, a menos que Dios me dé el conocimiento, esta palabra de conocimiento para conocer el significado. Pero si ni siquiera me das el sueño, ¿cómo voy yo a acceder a tu mente? Ni psiquiatra, ni que uno sea, ¿verdad? Así que, ¿qué fue lo que dijo el rey? Pues si no tienen respuesta, pues los voy a matar a todos. Y le dijo Daniel al rey: mire, mi rey, nadie puede decirle a usted lo que usted soñó anoche, excepto mi Dios. Y Él me lo puede dar a conocer a mí. Y eso es precisamente lo que dice Daniel 2, 27 al 28. Dice: a esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Eso es un misterio desconocido. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Este Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que había tenido el rey. Y comienza a decirle: rey, lo que usted soñó anoche, ya Dios me lo reveló. Dios me lo dio como un conocimiento. Lo que usted soñó con una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce y así por el estilo, hasta el barro, y que iba a ser destruida. Lo que usted soñó, rey, es lo que iba a acontecer en el futuro. Y Daniel entonces le pudo decir lo que había soñado el rey y la explicación de lo que significaba. ¿De dónde vino eso? Eso vino de la obra del Espíritu Santo, que le dio una palabra de conocimiento a Daniel y que le permitió conocer esas cosas. Ahora, vamos tú y yo a andar por ahí interpretando sueños y cosas. Bueno, no sé, quizás en algún momento usted o alguien
se acerque a usted y le diga, ay, tuve un sueño y realmente me quedé preocupado, me quedé contento y no sé lo que significa. Y Dios le puede dar a usted una palabra de conocimiento para que le explique el sueño a esa persona y le interprete el sueño. Y eso puede hacer que esa persona pues comience a creer en Cristo y mucho más cuando se cumpla ese sueño. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños? Sueños de cualquier tipo. ¿Cuántos de ustedes sueñan en la noche? ¿Verdad? Casi todos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño que les dio a entender o les pareció que quizás era un sueño importante y que debía uno saber el significado? ¿Alguien? ¿Uno? Es decir, no es algo común. Probablemente usted nunca lo use en esa área. Pero mire, quién sabe si lo necesita en el futuro. Lo bueno es que si usted necesitara ese tipo de ayuda de parte de Dios, usted va a recordar este mensaje, usted va a recordar este don de palabra de conocimiento y le va a decir, Señor, yo no sé, pero tú sabes. Revélame, Señor, qué es lo que esto significa. Pero no solo eso, Dios también revela y da a conocer un acontecimiento determinado. Mire, hay una historia también en la Biblia de Eliseo y su siervo Giesi con Amán. Sucede que Amán era un jefe del ejército de otro país y vino a buscar ayuda a Eliseo, que era un profeta de Dios que hacía milagros, o que Dios lo usaba para hacer milagros. Y viene Amán y Eliseo le dice, no, es fácil, sumérgete 7 veces. Dios le da a Eliseo el conocimiento de cómo Amán podría ser sano. Y eso funcionó, pues en este caso, conectado al don de sanidad. Y le da el conocimiento y le dice a Amán, mira, zambúllete 7 veces en el río Jordán y se te va a quitar la lepra. Eso es una bendición, ¿verdad? Si viene alguien enfermo y que necesita ayuda, uno puede orar y pedirle a Dios una palabra de conocimiento. Señor, ¿cómo se puede resolver esto? O si tú lo quieres hacer, y uno ora por los necesitados, si tiene el don de sanidad, y si no, pues uno le pide a Dios que le dé conocimiento de cómo esa persona pueda ser sana. Y Dios puede responderlo de acuerdo a su voluntad, pero lo puede hacer, porque es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero sucede que Eliseo no quiso recibir ningún tipo de recompensa ni pago por ese servicio que le prestó a Amán. Y como era un hombre que tenía recursos y que le había salvado la vida, pues quería darle muchas cosas. Pues bueno, Eliseo no se lo recibió y Amán se fue sano, contento y con todas sus cosas. Cuando iba un poco lejos, Giesi, el siervo de Eliseo, dice, como tenía dinero ese tipo, mejor voy y por mi parte, a escondida, pues me quedo con algo. Así que fue Giesi y le dijo a Amán, ¡hey! Mire, mi señor Eliseo acaba de recibir una visita y todo lo que usted le iba a dar, pues ahora le puede servir para atender a estas personas. Y Amán, como había sido sanado y estaba contento y en un final se lo había ofrecido, le dijo, no hay problema, mira, aquí están todas las cosas. Y se las dio y allá fue Giesi y las escondió para que Eliseo no se enterara. Mientras eso estaba pasando, la Biblia nos dice que ya Eliseo había recibido en visiones, había recibido y había visto lo que estaba ocurriendo y lo que había hecho Giesi. ¿Cómo lo pudo saber? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y dice en 2 de Reyes 5, del 25 al 26, que entonces Giesi se presentó ante su amo y le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Le dijo Eliseo a Giesi. Y le dijo Giesi, su servidor no ha ido a ninguna parte. No ha ido a ningún lado, no ha pasado nada. Él pensaba que nadie sabía nada, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo y se lo revela a su siervo. Y dice que entonces Eliseo le replicó, no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte y le explicó, mire, yo estaba viendo como en una pantalla todo lo que tú estabas haciendo a la distancia, porque Dios me lo reveló. Dios me dio a conocer todo lo que tú estabas haciendo y como castigo, como consecuencia de esa mentira y de esa falsedad de Giesi, le dijo Eliseo, ahora la lepra de la cual fue sanado Amán,
va a venir sobre ti. Y en ese mismo momento vino la lepra sobre Giesi. Cosa seria. Que bueno, gracias a Dios, al parecer, Dios lo sanó luego, porque Giesi aparece en otras historias bíblicas y no da a entender que tiene ninguna enfermedad. Pero es la realidad de la vida del cristiano. Y tú y yo tenemos que estar preparados para recibir este tipo de revelaciones de parte de Dios. Porque si tenemos el Espíritu Santo y sabemos lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en nuestras vidas, ya vamos a estar listos para recibirlo en el momento que el Espíritu Santo nos lo quiera dar. Y otra cosa es que con la palabra de conocimiento viene la revelación de la verdad. Dios, por ejemplo, le revela a Pedro la mentira de Ananías y Zafira. ¿Cuánta gente no viene a nosotros con cuentos? Lo mismo pedirnos dinero porque tienen no sé quién enfermo, o porque tienen hambre, o porque no sé qué, tienen que pagar la renta. Y muchas de esas cosas pueden ser verdad, pero muchas de esas veces uno ha sido estafado, ¿no? Y quizás no le ha dado mucho, pero lo que uno le haya dado, mire, uno estuvo alimentando una mentira sin saberlo. Y no es bueno, y así por el estilo. Lo mismo una traición de alguien que pueda ser una trampa que le quieran poner. Mire, tenemos que saber que Dios es capaz y conoce el futuro y nos puede revelar la verdad de lo que está pasando. Sucede que Ananías y Zafira, al parecer, habían hecho un compromiso con la iglesia y le habían dicho: mire, yo tengo esta propiedad y la voy a vender, y todo el dinero que yo tenga de esa propiedad se lo voy a traer a la iglesia. Y habían hecho ese compromiso, al parecer. Bueno, pues sucede que cuando venden la propiedad y ven el dinero, dicen: ¿qué tal si nos quedamos con un poquito y le damos la otra parte de la iglesia? Pero de todas formas, como ellos no saben en cuánto se vendió, pues no se van a enterar y vamos a seguir aparentando ser gente que donamos toda la venta a la iglesia. Y entonces, pues, venden la propiedad, se quedan con una parte del dinero y se ponen de acuerdo el esposo y la esposa, Ananías y Zafira. Y va primero Ananías y le dice: mira, aquí traigo toda la ofrenda de todo el dinero con el que vendí la casa. Y esto es lo que sucede. En Hechos 5, del 1 al 5, lo escribe Lucas y dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Y esa fue la confrontación. Ananías, tú piensas que nadie sabe lo que tú hiciste. Tú piensas, pero Dios lo estaba viendo. Y ofendiste a Dios con esa actitud. No nos mentiste a nosotros, le mentiste al Espíritu Santo. Y le dice Pedro: mira, al final la casa era tuya. Tú pudiste haberla vendida y quedarte con todo el dinero. Nosotros no teníamos ninguna expectativa de que tú dieras ninguna ofrenda de ese dinero. Además, si la vendiste y querías dar solamente una parte, hubieras podido ser honesto. Y no estás diciendo que la vendiste y que todo el dinero había sido entregado a la iglesia. Le mentiste al Espíritu Santo. Y no sé por qué razón más allá, pero le causó la muerte. Esa mentira causó que muriera en ese mismo día. Y le dijo Pedro: por haber mentido, hoy mismo estarán enterrándote. Y le dio un infarto, un patatún, un no sé qué, le dio a Ananías, ¡pum!, cayó muerto. Vinieron y lo fueron a enterrar. Después llegó la esposa: ay, ¿dónde está mi esposo? Que vendimos toda la propiedad y le trajimos toda la ofrenda del dinero a la iglesia. Y le dijo Pedro: le mentiste al Señor, el Espíritu Santo. A tu esposo se lo llevaron hace un momentico a enterrarlo porque murió por el juicio de Dios. Y tú vas atrás. ¡Pum! Cayó redondita él. No se ría, que eso no da gracia. Es una broma. Pero es una historia real. Los dos cayeron muertecitos. ¿Y la historia cuál es? Que aunque la gente haga cosas a escondidas y nadie más las sepa, Dios sí las sabe.
y Dios se la puede revelar a sus siervos. Y lo mismo puede ser una cosa en familia, que puede ser algo en el trabajo. Usted inventa o usted crea un negocio y contrata a una persona que le está robando. Nadie más sabe que le está robando, pero Dios sabe. Dios se lo puede revelar. Por eso es importante que usted y yo estemos también en conexión con Dios. Mira, nuestros hijos andan por ahí y uno no los está mirando, pero Dios sabe lo que están haciendo. O el esposo o la esposa. Tienen cuidado que Dios mira, Dios ve, Dios sabe. Y lo revela. Y dice la palabra de Dios que Dios va a traer el pecado a la luz. La palabra de conocimiento es otro de esos recursos que el Señor quiere poner a disposición de su pueblo. No lo va a dar el Espíritu Santo, no va a ser así. A todo el mundo, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Pero de acuerdo a su voluntad. Mira, Carolina necesita una palabra de sabiduría. Y ahí le va. Mira, Luis necesita conocer algo importante. Ahí le va. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a nuestra disposición para recibir de parte de Dios sus dones, el Señor nos va a equipar, el Señor nos va a empoderar y vamos a ser mejores testigos, porque le vamos a mostrar al mundo que nuestra sabiduría no viene sencillamente de la inteligencia humana, que viene de parte de Dios. Que nuestro conocimiento no vino, que nuestro conocimiento de lo que no podríamos saber, a menos que Dios nos lo revelara, no vino de que alguien nos contó. Mira, Dios mismo nos lo reveló. Y eso le puede servir a la gente como testimonio verídico de que Dios es real, de que Dios les ama y de que Dios los está llamando a cuenta o lo que Dios quiera hacer. Pero la gente puede venir a los pies de Cristo. La gente puede ser restaurada. Tú y yo podemos prepararnos con anticipación para enfrentar las crisis, para conocer la verdad, para tener respuestas y consejos sabios, para darle a los hijos, para darle a gente que amamos. Tú y yo podemos ser mejores testigos si nos disponemos a recibir de parte de Dios sus dones.